En el sistema penal colombiano, las audiencias preliminares constituyen un conjunto de actuaciones judiciales fundamentales que se desarrollan ante el juez de control de garantías, principalmente durante las etapas de indagación e investigación. Estas audiencias tienen como finalidad autorizar, controlar o decidir actuaciones que pueden afectar derechos fundamentales como la libertad personal, la intimidad o el debido proceso. Estas audiencias tienen como finalidad autorizar y controlar algunos derechos fundamentales que pueden ser vulnerados, como el debido proceso, la libertad personal y la intimidad. A diferencia del juicio oral, en estas audiencias no se determina la responsabilidad penal del imputado, sino que se garantiza que las actuaciones de la Fiscalía se ajusten a la Constitución y a la ley. En todas las audiencias preliminares intervienen distintos sujetos. En primer lugar, tenemos la Fiscalía General de la Nación. Esta dirige la investigación y solicita las actuaciones. El imputado es la persona contra quien se dirige la acción penal. También tenemos el defensor, que garantiza el derecho de defensa técnica, y tenemos los intervinientes especiales. Tenemos en primer lugar la víctima. Es aquella que participa para la protección de sus derechos. También tenemos el Ministerio Público. Es aquel que vela por el orden jurídico y garantías procesales. En segundo lugar, tenemos la autoridad judicial. Interviene el juez de control de garantías, que es la figura central que actúa como garante de los derechos fundamentales. Tenemos en segundo lugar también la legalización de la captura. Es la audiencia que tiene como propósito verificar que la privación de la libertad se haya realizado conforme a la ley. En esta audiencia, la Fiscalía expone las circunstancias de la captura, la defensa controvierte su legalidad y el juez analiza aspectos como la existencia del orden judicial o flagrancia respecto de los derechos humanos, el cumplimiento del término máximo de 36 horas y la decisión. En la decisión es si la captura es legal, el proceso continúa; si es ilegal, se ordena la libertad inmediata. En tercer lugar, tenemos la audiencia de formulación de imputación. En esta audiencia, la Fiscalía comunica formalmente al investigado los hechos jurídicamente relevantes que se le atribuyen. En esta audiencia intervienen lo que es la Fiscalía, que realiza la imputación, el imputado y el defensor, que escuchan y ejercen defensa; el juez controla la legalidad formal, y las características que tenemos en esta audiencia son que no hay debate probatorio, no se requiere prueba plena y se basa en una inferencia razonable de autoría o participación. En esta audiencia, este acto marca el inicio formal del proceso penal contra una persona. Ahora hablaremos de la medida de aseguramiento. En esta audiencia se decide si es necesario restringir la libertad del imputado mientras avanza el proceso. En esta interviene la Fiscalía, quien solicita la medida; la defensa, quien se opone; la víctima, que puede intervenir; el Ministerio Público, que puede conceptuar; y el juez, que decide. Los requisitos para esta es que la Fiscalía debe demostrar una inferencia razonable a la autoría, la necesidad de la medida con la fidelidad constitucional. Con esto, evitar obstruir la justicia. También puede proteger a la víctima o a la comunidad, garantizando así la comparencia. El tipo de medida es privativa de la libertad, que es cárcel o domiciliaria, y no privativas, que son presentaciones o prohibiciones. El control de legalidad posterior en esta audiencia revisa la legalidad de las actuaciones investigadas que afectan los derechos fundamentales y que ya fueron realizadas. Un ejemplo claro son los allanamientos, intercepciones de comunicaciones, retenciones de correspondencia. En esta también interviene la justicia, como la Fiscalía, la defensa, que controvierte, y el juez, que decide. El juez evalúa si dichas actuaciones representaron los requerimientos legales y constitucionales. La prueba anticipada. En esta prueba se participa ante los juicios cuando existen riesgos de que se pierda o que no pueda participarse posteriormente. En esta interviene la Fiscalía o defensa, quien solicitan las pruebas; el jefe, que autoriza; y ambas partes que participan. Como ejemplo, es que un testigo en riesgo de muerte o que saldrá del país. En la audiencia de las medidas cautelares sobre bienes, estas buscan afectar el patrimonio del imputado, con dos finalidades principales:
La primera, que es garantizar el desarrollo del proceso y pues asegurar la posible reparación a la víctima. En esta audiencia intervienen la fiscalía o la víctima, que son quienes solicitan la medida, la defensa, que es quien contravierte su procedencia, y el juez de control de garantías, que es quien toma la decisión. Entre las principales medidas encontramos el embargo, el secuestro y la suspensión del poder dispositivo sobre dichos bienes. En la audiencia de peticiones de libertad, estas son solicitudes que buscan que el imputado recupere su libertad antes de que pueda existir una sentencia. En estas audiencias intervienen la defensa o el imputado, que son quienes presentan esta solicitud, la fiscalía, que es quien puede oponerse, y el juez, pues quien decide si procede o no a la libertad. Estas solicitudes pueden fundamentarse en distintas causales, tales como el vencimiento de términos, la falta de los requisitos para mantener la medida de aseguramiento o la posibilidad de sustituirla por una menos restrictiva. En conclusión, las audiencias preliminares cumplen un papel esencial dentro del proceso penal colombiano. Estas permiten equilibrar el poder investigativo del Estado con la protección de los derechos fundamentales del imputado y de las víctimas. Son, en esencia, el escenario donde el juez de control de garantías asegura que la justicia penal opere dentro de los límites constitucionales. Esto evitando arbitrariedades y garantizando un proceso justo.